Bueno, vamos a empezar entonces. Disculpen los problemas. Vamos a empezar con este lema. Bueno, el contexto va a ser, como veníamos trabajando, f, una función continua definida en el intervalo cerrado. ¿Está? Continua en el intervalo cerrado, lo que ya tienen que saber, digamos, es que es acotada y que tiene máximo y mínimo. ¿Está? Eso es lo que veníamos viendo hasta ahora. Y lo que quiero probar es lo siguiente, es que dado epsilon positivo, lo que quiero probar en esta clase, dado un epsilon positivo, existe una partición del intervalo tal que la diferencia entre el máximo y el mínimo en cada uno de los subintervalos determinados por la partición es menor a epsilon. ¿Tá? Entonces, voy a decir quiénes son m grande sub i y m chica sub i. Mi es el máximo de los f de x con x en el intervalo x y menos 1, x sub i, que existe por el teorema de Weierstrass, ¿está bien? Porque fíjense que esto es un intervalo cerrado también, entonces tiene máximo este conjunto, y m sub i el mínimo. Y esto pasa para todos los subintervalos determinados por la partición. O sea que esto es para todo i desde 1 hasta n. ¿Está bien? Ese es el enunciado de lo que quiero probar. Dice lo siguiente, entonces, lo leo. Tenemos una función definida en el cerrado AB que es continua en el cerrado, es decir, que para cada punto del cerrado la función es continua. Y lo que afirma este lema es que dado epsilon, o sea, eso me lo fijan, me lo dan ustedes, dado epsilon fijo, existe una partición del intervalo tal que si yo me fijo en cada subintervalito determinado por la partición, la diferencia entre el máximo y el mínimo que toma f en ese subintervalo es más chica que epsilon. ¿Está? ¿Se entiende el enunciado? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que queremos probar, ¿está? Antes de probarlo, lo voy a poner así. Observaciones previas. Bueno, lo primero ya lo dije, la primera observación que hay que hacer es que m sub i y m sub i, m grande sub i, m chica sub i, existen para todo i por el teorema de Weierstrass, que vimos la clase pasada. ¿No? Lo segundo es lo siguiente, ¿no? Dado epsilon, se quiere encontrar una partición. ¿Tá?
¿Qué es lo que queremos que esa partición verifique? El la tela. ¿Cómo? Que acá tengo la partición, ¿no? Y me fijo la función. No, miren, voy a hacer otra cosa. Bueno, dado epsilon queremos encontrar P tal que el máximo y el mínimo en cada subintervalo de la partición sea menor a epsilon. Que es una idea, digamos, que se nos puede ocurrir, y esto es lo que estábamos charlando un poco la clase pasada, es hacer lo siguiente. Bueno, fíjense, agarro y tomo f de a. La función está definida en a. Tiene un valor f de a. ¿Qué hago? Tomo f de a más epsilon y f de a menos epsilon. Voy a ponerle más epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2. De manera que, ¿qué? ¿Por qué le puse epsilon sobre 2? De manera que esta distancia de acá sea epsilon. Ese intervalito mide epsilon. Bueno, pero ¿qué pasa? La función es continua en A, ¿se dan cuenta? Por continuidad de f en A, en el punto A, existe un delta que verifica lo que voy a dibujar acá. Si este es el punto A más delta, entonces toda la función entre A y A más delta tiene que quedar en esta banda de epsilon. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que existe un delta positivo tal que si yo hago f de x menos f de y, me va a dar siempre menor que epsilon para cualquier x e y que pertenezcan al intervalo a más delta. ¿Están de acuerdo? Como esto de acá mide epsilon, la diferencia entre cualquiera dos valores que yo tome en este intervalo a más delta, la diferencia entre cualquiera de los dos valores va a ser menor a epsilon, ¿de acuerdo? Profe, ¿no sería menor o igual? Menor o igual, tenés razón. Viste que no importa porque si lo quisiera estricto, achico epsilon un poquito. Pero es menor o igual, tenés razón. Y el delta acá que encuentro, lo mismo para la continuidad, me da un intervalo abierto, bueno, lo achico un poquito para que se me cumpla acá en el cerrado como lo puse. ¿De acuerdo? Sí. No hay dudas de esto, ¿verdad? Es la continuidad de f en el punto A. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Perdón, profe, una duda. ¿No sería el intervalo A menos delta, A más delta? Lo que pasa que A es el extremo del intervalo acá, la función está definida en el intervalo. Ah, Simplemente claro. en este caso es la continuidad a un lado, en el punto A. Entonces, esto, quiero detenerme en este punto antes de hacer la demostración, porque esto es lo que hay que entender, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero entonces para yo hacer la partición P, ¿no? Dado epsilon, quiero encontrar una partición P, ¿qué hago? Bueno, incluyo este intervalo en la partición P, o sea, este es mi x0, este es mi x1, y para seguir haciendo la partición, sigo, es decir, ahora uso la continuidad en el punto A más delta. ¿Tá? No se olviden que en A más delta, la función también es continua, porque es continua en todo el intervalo AB. Entonces, utilizo ahora
la continuidad de f en el punto a más delta. ¿Qué me va a dar la continuidad de f en el punto a más delta? Otro intervalo, otro delta, o sea, acá tengo el punto a más delta sub 1. ¿Qué me verifica? Que si yo tomo cualquiera dos puntos en este intervalo ahora, la diferencia de los valores de f entre ellos va a ser menor que epsilon. Entonces, si tengo acá que este es f de a más delta, bueno, no se me va a ir más de epsilon ahora de f de a más delta. Acá por acá andaría f de a más delta más epsilon sobre 2. ¿Se entiende? Sí, el epsilon sigue siendo el mismo. El epsilon no varía, el epsilon lo fijamos, ¿viste? Dado epsilon, quiero encontrar P. Lo encontré para el punto A. Ahora, hay otro delta que me sirve para el punto A más delta, y así este punto entonces le llamo X2. Ven que si yo hago esto, estaría como, me voy construyendo una partición que hasta ahora de X0 a X2 me va cumpliendo lo que yo, X2 que es A más delta 1, me va cumpliendo lo que yo necesito. Entonces tengo que encontrar un delta para cada punto, que me sirva para cada punto. Mira, eso ni siquiera lo tenés que encontrar, lo sabés, es un dato, ¿verdad? Que cada punto en el intervalo tiene un delta, porque la función es continua en cada punto, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, ahora sí. Está, pero ¿cuál es el problema? Esperen que voy a abrir la ventana que me estoy muriendo de calor. Lo que no se me ocurre a mí es cómo escribir la partición. No te preocupes por cómo escribirla, nomás vamos viendo lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué tendría que hacer? Porque vieron que todavía no tenemos una partición de AB que verifique lo que queramos, porque en todo este pedazo grande que me queda, que está entre A más delta 1 y B, yo no sé que se cumpla que la diferencia entre el máximo y mínimo es más chica que epsilon. Acá no he usado ninguna propiedad. ¿Qué tendría que hacer ahora? Esfuércense un poquito. Esto es lo clave. Donde entienden esto, entendemos la clase de hoy. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, viste que no terminé, porque yo, dado epsilon, quiero encontrar una partición. Por ahora voy encontrando dos subintervalitos que cumplen la propiedad, que la diferencia de los valores en estos subintervalitos es menor a epsilon. Pero en este grande que me quedó acá, no se cumple, no he usado ninguna propiedad. Acá la función Y podría seguir variar construyendo, mucho. ¿Cómo? seguir construyendo así como estamos Continuidad haciendo en el hasta punto. llegar a un O sea, punto que sea B. Exacto. continuar en el ¿Qué punto de A más tendría delta que más hacer delta 1. ahora? Ahora tendría que usar la continuidad en el punto A más delta 1. Pero eso tipo te va a ir agrandando poco a poco el intervalo ese, ¿o no? O Claro, sea, hasta va a ser llegar a A B. más delta 1 más delta 2, por ejemplo, pero eso va a ser más grande que A más delta 1. Y tipo poco a poco va a ir llegando a B, ¿o no? Genial, esa sería la idea, ¿no? Perfecto. Entonces, poco a poco, voy a ponerlo tal cual como me lo dijeron. Poco a poco, ¿qué sería? Ahora agarro A más delta 1 más delta 2, ¿no? Después me voy a conseguir un punto A más delta 1 más delta 2 más delta 3, etcétera, ¿no? Alta N que sea igual a B. Profe, ¿no se puede hacer A más 2 delta, A más 3 delta, A más 4 delta? No, ahora vamos a eso. Déjame escribir esto y te contesto eso, ¿está? Pasa que los deltas son distintos entre cada intervalo. O sea, no es el mismo. No puedes multiplicar el mismo delta por 2 por 3 porque son distintos. Bien, ese es el quid de la cuestión, ¿tá? Estamos llegando a... Ahora, pero si son diferentes deltas, ¿cómo podés asegurar que eso que estás haciendo se cumple? Si son distintos para cada uno. No, es lo que vamos a ver ahora. No tengo por qué llegar a B, ¿tá? Ese es el problema. Entonces, poco a poco, haciendo esto, etcétera, quisiera llegar en infinitos pasos al punto B.
¿verdad? Quisiera llegar en finitos pasos, porque recuerden que una partición son finitos puntos, ¿no? En finitos pasos al punto B. ¿Qué quiere decir esto, llegar en finitos pasos al punto B? Es decir, que exista un n natural, tal vez muy grande, pero un n, 80, tal que a más delta 1 más delta 2 más delta n sea mayor que b. Porque si yo logro eso, acá tengo A, acá tengo B, acá voy a más delta 1, más delta 2, más delta 3, más delta 4. Si el A más delta 5 me quedó mayor que B, ya toda esta partición me va a verificar lo que quiere. Porque en todos estos subintervalos se verificaba y en este que todavía me sobró se verifica. ¿Me entienden? Y que sea igual no sirve, tipo Sí, que el mayor igual, delta... claro, mayor igual. Si justo se me termina acá, perfecto también. De hecho, la función no está definida más allá, así que está. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Profe, Sí, yo Sí. no entendí cuando sumaste delta 1, me perdí, no entendí por qué lo hiciste. está, porque mirá, hasta A más delta, ¿lo entendiste? Sí, hasta además delta sí. Bien, la función en el punto A más delta, ¿viste que A más delta es un punto del intervalo AB? La función en el punto A más delta es continua también. ¿Qué quiere decir? Que dado epsilon, yo tengo un delta, para el punto A más delta hay un delta que le llamé delta 1, tal que si yo me muevo delta 1 de A más delta, también tengo la propiedad que en este intervalo los puntos distan menos de epsilon. Pero de un nuevo epsilon, no del mismo que ya habías No, puesto. no, del mismo epsilon. Epsilon está fijo, lo que cambié es el punto. Vos acordate que dado epsilon y fijado un punto, vos tenés un delta. Pero ese delta varía con el punto, no puedo asumir que es el mismo delta que ya tenía. ¿Entendés? Mirá que justo es esto lo que hay que entender. Creo que Porque era- entendí. Sí. Bueno, miren. Si hacemos esto, quisiera llegar a B. El tema es que esto no tiene por qué pasar, ¿entienden? Si yo considero, podría pasar que el supremo de los puntos A más la sumatoria de I igual 1 hasta N de delta sub I, con N en N, o sea, voy agregando, voy sumando hasta delta 1, después delta 1 más delta 2, después delta 3, delta 4, así para todos los naturales, podría pasar que el supremo sea menor estricto que B. ¿Qué quiere decir que este supremo sea menor estricto que B? Que yo tengo A más delta 1, este es B. Acá tengo A más delta 2, acá tengo el supremo, acá A más delta 3, más delta 4, más delta 5, o sea, los delta I se van haciendo cada vez más chicos y no llego nunca hasta B. Por ejemplo, si la sucesión de los delta sub I tiende a 0, cuando I tiende a infinito, se hacen cada vez más pequeños los delta sub I, no tengo por qué llegar a B. ¿Se dan cuenta cuál es el problema con este procedimiento? Pero eso pasaría si la función, tipo, justamente en B tiene como una asíntota, como que tiende a infinito. El ejemplo que puso en la clase anterior, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que demostrar, que si la función es continua en el cerrado, esto no ocurre, pero justamente por eso es que les estoy explicando estas cosas. Que no necesariamente, cuando yo voy tomando el delta de continuidad en cada punto, tengo que cubrir todo el intervalo. Pero, o sea, no la definimos, tipo, cuando empezamos al principio, la definimos a F como AB en el cerrado continuo. O
sea, Claro, claro, pero bueno, yo quiero probar este teorema, este lema. Para probarlo, o sea, para dado epsilon encontrar la partición, lo que estoy explicando es cuál es el problema que tengo que sortear. No he hecho la demostración. Estoy mostrando cuál sí, es sí, la... claro, pero vos, o sea, lo que me refiero es que vos cuando la definiste, o sea, la definiste ya como cerrado, o sea, ya definiste que se puede llegar a B, o sea, que B está incluido. Ah, Entonces, tipo, no confundas. Una cosa es que la función esté definida en el cerrado, eso lo podemos admitir, y otra cosa es que vos sumando de a deltas llegues a B, porque los deltas dependen del punto, se pueden ir achicando de tal manera claro, tiene que sentido. Sí, llegues a B. claro. Ahora, pero entonces lo que estamos tratando de demostrar es justamente que podemos llegar a ver si tenemos el Sí, intervalo cerrado, ¿no? sí. Está. Y después recién vamos a probar lo de integrable. Ah, sí, sí, sí. Por ahora Está. quiero probar este lema. Después de este lema probamos que es integrable, ¿está? Cuando tengamos este lema. Lo que pasa es que insisto explicando este lema porque es verdaderamente dónde está la dificultad, ¿está? O sea, la dificultad de probar que una función continua en un cerrado es integrable está en entender esto de la dependencia del delta con el punto en el intervalo AB. ¿Está? Hay un videíto. Profe, Ahora te contesto. Yo puse un aviso en el EVA porque Ale Velati hizo un video en YouTube que muestra justamente cómo esto puede pasar, es decir, que el delta se te vaya a cero y entonces no cubras todas las distancias que quieras cubrir. Eso hay un canal de Ale Velati que pueden ir a ver el video, ¿tá? Para conversarse de esto. El tema es que el delta de continuidad, depende del punto. ¿Tá? No es uniforme, por eso es que se habla de continuidad uniforme. No hay un delta uniforme que sirva para todos los puntos. El delta depende del punto. El intervalo... Profesora, Pregunta. dejando de lado los extremos A y B, Sí. en el caso de que tengas una función que tiene un pico muy grande en el medio, también se hace, con el mismo que vas a demostrar ahora, se asegura que encontrás, digamos, en ese medio, también el delta cumple que la condición, digamos, de que Claro. me alcanza ese delta. Podría pasar esto. Que la función sea así. ¿Verdad? Sí. Mientras sea continua en el cerrado, vamos a encontrar un delta que sirve para todos los puntos. Ahora, ¿cuándo no podés? Cuando, por ejemplo, si pasara esto, pero esta función no está en las hipótesis porque no es continua en todos los puntos. O sea, acá no podríamos, en este ejemplo de acá, no se podría encontrar un delta que sirva para todos los puntos porque acá está tendiendo a 0 y acá está tendiendo a 0. Pero si la función es continua en todo el intervalo AB, sí se puede. Eso es lo que voy a probar, es el lema que enuncié. ¿Entendiste? Aunque tenga un punto así tan pronunciado. Ah, sí, sí, por más pronunciado que sea, porque mira, por más pronunciado que sea este pico, por continuidad, si yo tomo este intervalito que te estoy marcando acá, muy chiquitito, la diferencia entre estos valores tiende a 0, por continuidad. Está, gracias. Profe, Y en el otro ejemplo donde tenés la asíntota, ahí decís que delta se te va a 0, o sea que tiende a 0, Sí. porque las imágenes alrededor de ese punto tienden a infinito. Sí, es más, el delta podría tender a 0 sin que suceda eso, pero en este dibujo pasa por eso. Vos mirá cómo va variando el delta con el punto, o sea, cuando vos estás cerca de este punto de continuidad tenés que tomar delta de discontinuidad, perdón, delta muy chiquito para que los valores varíen poco. Pero eso lo visualizás mejor en el video de YouTube que te digo que hay una animación, deja fijo epsilon, te va moviendo el punto y te va mostrando el delta, cómo se achica, ¿tá? Gracias. Pido que vayan a mirar ese video en algún momento. Profe, yo no entendí mucho cuando dijiste que no hay un delta que sirva. O sea, Claro. si vos sacaré un delta que sirva para todos. Para O sea, todos, igual. pero si vos
si probás que esto se cumple, ¿no podrías tomar el delta más chiquito y Eso, sumarlos menor. todos? No hay en general. Si el intervalo es cerrado, hay. Ah, ok, ok. Obviamente, se deduce, si asumimos este lema, o sea, cuando tengamos probado este lema, algo de lo que se deduce es lo que vos decís, que si el intervalo es cerrado, hay un delta que sirve para todos los puntos. ¿Entendés? Ah, ok, ok, Se me deduce, lo voy a anotar como la observación previa 3. Miren, la observación previa 3 es la siguiente. ¿Qué es negar este lema? Digamos, ¿qué es negar que dado epsilon existe una partición que verifica esto? ¿Tá? Entonces, si el lema no fuera cierto, si uno quisiera hacer una demostración por el absurdo, ¿no? Si el lema no fuese cierto, ¿qué quiere decir? Que entonces, existiría algún epsilon, existe algún epsilon positivo, tal que ¿qué? Tal que ninguna partición verifica que la diferencia entre el máximo y mínimo es menor a epsilon. Entonces, ¿cómo podemos decir eso de otra manera? Existe un epsilon positivo tal que para todo n natural existen dos puntos x sub n y sub n en AB que están a menos de 1 sobre n. Siempre existen dos puntos tan cerca como yo quiera, con la diferencia de sus valores mayores o igual a epsilon. A ver si están de acuerdo con esta afirmación. Miren lo que estoy diciendo. Si el lema no es cierto, existe un epsilon que no tiene partición. O sea que no importa la partición que vos te tomes, no se va a cumplir la tesis. Entonces puedo tomar en particular una partición tal que todos los intervalitos midan menos que 1 sobre n. Tomo la equipartición del intervalo en pedazos de longitud b menos a sobre n. ¿Está? Bueno, o más chicos que 1 sobre n en este caso. Todos los intervalitos miden 1 sobre n. Como la afirmación no es cierta, ninguna de estas particiones me verifica lo que yo quiero. Entonces, ¿qué encuentro? Siempre que en alguno de estos intervalitos voy a encontrar dos puntos, que por lo tanto están a distancia menor que 1 sobre n, que la diferencia de sus imágenes es más grande que epsilon. ¿Se dan cuenta? No entendí por qué 1 sobre n. Porque esto pasa para toda partición. O sea, el lema que te dice, para todo epsilon existe una partición. Si el lema no se cumple, ¿qué quiere decir? Que hay un epsilon que no tiene partición. Es decir, que no importa la partición que te agarres, o sea que voy a agarrar todas las particiones que los pedacitos midan 1 sobre n, todas ellas, no importa cualquiera que agarre, por más finitita que sea la partición, siempre voy a encontrar dos puntos que su distancia es a más de epsilon, o sea, dos puntos que disten menos sobre n, y la diferencia de sus valores esté a más de epsilon. Profe, y perdón si lo que voy a decir medio bolazo, pero eso no significaría que no es continua. O sea, o que no es continua o que el único epsilon que no, o sea, que el único epsilon que no valdría en el caso de que sea continua es 0, pero 0 no está incluido. O sea, está bien lo que decís, y es lo que hay que probar. O sea, fíjate, si fuéramos a hacer la demostración por absurdo, diríamos, bueno, si el lema no es cierto, pasa esto, y con esto hay que encontrar una contradicción. ¿Qué es esto? Es que hay puntos arbitrariamente cerca que sus valores funcionales siempre están a más de epsilon. Eso contradice la continuidad, eso es lo que hay que probar. O sea, hay que probar entonces, habría que probar entonces
Pero ahí ya no está la contradicción de que los naturales estarían acotados. No, habría que probar entonces que esta condición, contradice la continuidad. ¿Cuál es el problema, chiquilines? O sea, ¿por qué, digamos, hay que probar algo? Porque lo mismo, vos qué estás diciendo, encuentro dos puntos arbitrariamente cerca, tal que sus imágenes están lejos, están a una distancia fija, epsilon, ¿Por qué eso no es directo que contradice la continuidad? De nuevo, porque la continuidad es siempre alrededor de un punto, no puedo andar variando el punto. O sea, fíjense, acá tengo un xn y un in, que pasa esto, pero yo necesito, para utilizar la continuidad, es un concepto local, no me puedo andar moviendo de punto como loco en el intervalo. Eso es justamente los contenidos de las clases de esta semana, de darse cuenta que la continuidad es algo local, yo lo puedo aplicar en un punto. Si me quiero andar cambiando de punto, tengo que cambiar el delta. No quiero hacer más consideraciones, me quiero meter directo a la demostración del lema, pero antes de empezar quiero saber si quedan dudas o preguntas. Me queda una duda de lo que acabas de explicar, pero no sé si no querés dar más Claro, vueltas sobre esto. hay que sacarnos todas las dudas antes de la demostración, porque si no es imposible entender la demostración. Ok, en este caso entonces la distancia entre los dos f de x, esa f de xm y f de im, ¿no debería ser mayor estricto que epsilon? Porque si fuera mayor o igual, habría un espacio en coincidencia, porque si fuera igual, seguiría corroborando el lema original, ¿o no? No, es lo mismo, no, es mayor o igual, porque vos fíjate que, ¿qué es lo que te dice el lema? Te dice, dado epsilon, existe una partición tal que en todos los intervalos la diferencia es menor estricto a epsilon. O sea que si eso no se cumple, hay un epsilon que cualquier partición que te tomes, la diferencia es mayor o igual a epsilon. Es un detalle, pero primero, no es importante para nada, y es con mayor o igual acá que para contradecir el lema que es con menor estricto. Con menor estricto. Contradecir este lema es, existe un epsilon que no tiene p, que esto es menor a epsilon, o sea, existe un epsilon tal que para toda p esto es mayor o igual a epsilon. Ok, ok. ¿Está bien? Es la negación de dado epsilon existe p, existe un epsilon que no tiene p. Si no tiene p, ¿qué quiere decir? Que para toda p esa diferencia es mayor o igual a epsilon. Bueno, más dudas antes de demostrar el lema. Profe, Dígame. ¿puede bajar un poquito, tipo, a la parte donde mostraste que había asíntotas? Uno de los ejemplos que había puesto. Lo borré, pero lo dibujo de nuevo, que era un... Da igual. Yo lo que quería decir es que, tipo, o sea, preguntar que si eso en realidad no podría pasar de ninguna forma, porque estás asumiendo que en esa función de arriba ya tiene máximos y mínimos. No, Entonces, no si hubiera... Porque mirá, te muestro. Si hay una asíntota, acá tengo AB, y acá tengo que la función hace así, por ejemplo. Yo sé que la función está definida en todo el intervalo, en particular la tengo que definir en este punto, C. Bueno, dale cualquier valor, por ejemplo este. Te queda discontinuo, o sea, esto no es parte... Claro. Ah. Pero a lo que me refiero es que en ese caso, por ejemplo, no hay un máximo. No tiene máximo, ¿verdad? No está acotada. Claro. Pero entonces la función que estamos tomando existe un máximo. Existe Algo un por arriba, por máximo, es vuestros. continua, pero porque es continua, esta de acá no es continua. Entonces ya directamente podríamos descartar. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, si podríamos usar el epsilon justamente para demostrar esto. No, porque viste que yo qué sé. Mirá que la demostración que vos querés hacer, la demostración del lema, sería algo así. Si el lema no es cierto, la función tendría que tener una asíntota, y entonces no está acotada, absurdo, porque las funciones continuas están acotadas, algo así.
Algo así, como que el punto más epsilon, esa distancia se iría yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y tipo, es lo que haría que el delta tendiera a ser. Claro, pero ¿qué te dice a vos que la única manera de que el delta se vaya a cero es que haya una asíntota? ¿Entendés? Ahí Nada, tendrías que intuición, probar. Bueno, literalmente nada. si no hay un delta, entonces hay una asíntota, o sea, algo siempre tenés que terminar probando, ¿tá? Tiene sentido, tiene sentido. Es como, fíjense, antes quiero recordarles una cosa, porque esto también es bien ilustrativo. La clase pasada me decían, bueno, no, si vos querés probar que las funciones continuas son integrables, agarrás y decís, bueno, si la función es continua, entonces es monótona a trozos. ¿No? ¿Por qué uno tiene esa intuición? Porque si uno dibuja una función continua cualquiera, por el dibujo dice, ah, sí, es monótona a trozos. Pero eso es falso para todas las funciones continuas. O sea, las funciones continuas son mucho más de las que uno se puede imaginar en 2 segundos. ¿tá? Es un espacio enorme el espacio de funciones continuas. Pasan cosas rarísimas dentro de las funciones continuas. ¿tá? Entonces, es falso asumir, si es continua, entonces no tiene asíntota, por ejemplo. O sea, o afirmaciones así, si las hacen, hay que probarlas. O sea, si es continua, es monótona. Probalo. O sea, siempre, si uno quiere hacer una afirmación acerca de todas las funciones continuas, es muy arriesgado. Mismo esta que yo estoy haciendo acá, ya llevamos toda la clase, bueno, el final de la clase anterior y todo el principio de esta, tratando de explicar por qué hay algo que probar. ¿tá? A veces las cosas no son tan intuitivas. No, no es que yo complico la demostración porque quiero, digamos. La verdad, las cosas que son ciertas, son independientes de la conveniencia de las personas. ¿Entienden? Que a mí me convenga que este lema sea obvio no quiere decir que lo sea. Hay que demostrarlo. Hay que demostrar que para todo epsilon existe una partición. ¿Sí? A esta altura tienen que estar convencidos de eso, que acá hay algo que hay que probar. O sea, no es obvio este lema. ¿tá? Da una función continua en un cerrado. Dado epsilon, puedo encontrar una partición tal que la diferencia en cada subintervalo de la partición entre el máximo y el mínimo es menor a epsilon. Voy a demostrar eso. Demostración. Del lema. Por absurdo la voy a hacer, ¿tá? Por absurdo. Supongo existe un epsilon positivo, tal que para toda partición de AB existe un subintervalo de la partición que le llamo XY, tal que el máximo de F restricta al intervalo XY menos el mínimo de F restricta al intervalo XY es mayor o igual a epsilon. Esa es mi hipótesis de absurdo. Con esto tengo que llegar a una contradicción. Existe un epsilon tal que para cualquier partición encuentre un subintervalo que la diferencia entre el máximo y el mínimo en ese subintervalo es mayor o igual a epsilon. ¿Está? Bueno, ¿cómo voy a hacer? Profe, ¿puede explicar
En el renglón de abajo, o sea, en el último renglón, ¿qué Sí. significa la F con una barra y X, Y? La F restricta al intervalo XY. O sea, solo miro los valores en ese subintervalo. Le voy a poner así, notación. F restricta al subintervalo XY es igual, quiere decir que es la función F, pero la miro solamente definida en el intervalo XY, que está estrictamente contenido en el intervalo AB, y va a parar a R. Miro la F solo en ese subintervalo, en lugar de todo el intervalo AB. Ah, bueno, gracias. Bueno, pero fíjense, la hipótesis de absurdo me dice entonces, existe un épsilon tal que para toda P. O sea que como esto se cumple para toda P, yo tengo derecho a agarrar las particiones que se me ocurran. Las particiones que voy a utilizar, ya lo hemos utilizado, esta idea es la bipartición del intervalo, es decir, que siempre agarro el intervalo, lo parto en dos, después en dos, en dos, en dos, en dos. ¿Tá? Si agarro esas particiones, también tienen que tener esta propiedad, porque esa propiedad la cumplen todas las particiones. ¿Tá? Entonces voy a hacer el caso base. Entonces, utilizaremos otra vez, porque ya lo usamos, el método de bipartición del intervalo. Que es bipartición del intervalo, es cuando tengo un intervalo y lo parto en dos, bipartición. ¿Tá? Entonces, es un proceso inductivo la bipartición del intervalo. Entonces, el caso base es parto el intervalo AB en dos. Este es el punto A más B menos A sobre 2, el punto medio. ¿Tá? Caso base, parto el intervalo en dos. ¿Tá? Y a este punto le llamo C, además para abreviar. Entonces, yo sé que en alguno de los dos intervalos subintervalos AC o CB, la diferencia entre máximo y mínimo, te voy a poner así, entre M y M, es mayor o igual a epsilon. En alguno de los dos subintervalos, la diferencia entre máximo y mínimo tiene que ser mayor o igual a epsilon. Si no, tengo una partición en la cual todos sus subintervalos es menor a epsilon, cuando por hipótesis de absurdo, para toda partición existe un subintervalo donde esto es mayor o igual a epsilon. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? El caso base. En alguno de los dos, podría ser en los dos, la diferencia es mayor o igual a epsilon. A este intervalo le llamo A sub 1, B sub 1. Si en ambos se verificaba esto, elijo el de la izquierda. ¿Ah? Si puedo elegir cualquiera de los dos, elijo el de la izquierda. El de la izquierda es este.
dudas a ver sobre este primer paso. Lo de la izquierda era para siempre hacer el mismo, ¿no? Para que no a veces agarres el de la izquierda y el de la derecha. Exacto, que no haya ambigüedad. En cada paso siempre vas a poder elegir uno de los dos subintervalos. Y a veces podrías llegar a elegir los dos. Si en los dos se verifica que hay una separación de más de epsilon, podría haber una ambigüedad que no sabes cuál elegir. Si te entra esa duda, el de la izquierda. Dale, gracias. Profe, yo no entiendo el si puedo elegir, o sea, ¿por qué no podrías? Claro, porque capaz que podrías elegir solo el de la derecha, es decir, capaz que en este subintervalo la diferencia entre el máximo y mínimo es menor a epsilon, eso podría pasar, pero en este no. Lo que no puede pasar es que en los dos sea menor a epsilon, porque vos sabés que para toda partición, en algún subintervalo, la diferencia es más grande que epsilon. Entonces, capaz que en este es más chica que epsilon, pero entonces sí o sí en esta es más grande que epsilon. Bien, y ahora tomamos el de la izquierda porque sí. O sea, No, tomamos el de la izquierda, sí podés elegir cualquiera de los dos. No en todos los casos vas a poder elegir cualquiera de los dos. Mirá, capaz que acá la función en este subintervalo era constante, ¿tá? Imagínate que la función en este subintervalo era constante y después es así. ¿Tá? En este caso no vas a poder elegir el de la izquierda, porque la diferencia entre el máximo y mínimo, el de la izquierda es 0. En este caso necesariamente tendrías que haber elegido el de la derecha. está, bien, ahí me quedo. No Bien. es que siempre podés elegir los dos, pero en caso que puedas elegir los dos, elegí el de la izquierda para ordenar. Podrías elegir siempre el de la derecha, pero yo estoy haciendo una demostración, tengo que decir qué voy a hacer en cada paso. Claro, ahora sí, profe, gracias. Es así por convención nomás, para que sea Por siempre. convención, convención para tener un orden. Bueno, sigo con el paso inductivo, si no hay más dudas sobre el caso base. Bueno, paso inductivo entonces. Paso inductivo, ¿qué quiere decir? Que yo ya repetí el paso anterior n veces, o sea, tenía el intervalo AB, lo partí en 2, me quedé con este intervalo, lo partí en 2, me quedé con este, lo partí en 2, me quedé con este, lo partí en 2, me quedé con este. En cada paso ya fui eligiendo, ¿está? Y estoy en el paso n ahora, ¿tá? Entonces, paso inductivo. Supongo, tenemos el intervalo A sub n, B sub n, con la propiedad supongo que ya tenemos, digamos, tenemos definido el intervalo A sub n, B sub n, con la propiedad de que la diferencia entre el máximo de f en el intervalo A sub n, B sub n, y el mínimo es mayor o igual que epsilon. Recuerden que en cada paso elegíamos un intervalo que tenía esa propiedad, que la diferencia entre el máximo y el mínimo era mayor o igual que epsilon, y nos quedábamos con ese intervalo y le llamábamos A sub n, B sub n. ¿Tá? Entonces supongo que tenemos definido el intervalo A sub n con esa propiedad, y definimos el intervalo siguiente de la siguiente manera. Definimos el intervalo A sub n más 1, B sub n más 1, de la siguiente manera. Partimos A sub n, B sub n en 2, y elegimos, y este intervalo, digamos el A sub n más 1, B sub n más 1,
es el subintervalo que verifique que el máximo menos el mínimo es mayor o igual a epsilon. Si puedo elegir cualquiera de los dos, elijo el de la izquierda. Si puedo elegir cualquier mitad, elijo la de la izquierda. ¿Está? Entonces, esto es simplemente la manera de escribir que tengo el intervalo AB, lo parto en dos. Me quedo con un intervalo que la diferencia sea más grande que epsilon. Ese lo parto en dos. Me quedo con el intervalo que la diferencia sea más grande que epsilon. Ese lo parto en dos. Me quedo con el que la diferencia sea más grande que epsilon. Eso para cada paso lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque si en algún paso no lo puedo hacer, ya encontré una partición que en todos los subintervalos de la partición la diferencia entre mínimo y máximo es menor a epsilon. ¿Entienden? Ya demostré el teorema. ¿Sigo o hay dudas? Bueno, sigo, observación. ¿Cuál es la longitud del intervalo A sub n, B sub n? B sub n menos A sub n sobre 2. No, perdón. B sub n menos A sub n. Sí, B sub n menos A sub n seguro, Es la pero longitud. en función de B menos A. En función de B menos A. B menos Sobre A, 2 a la n, ahí va, sobre 2 a la n, porque en cada paso lo lo dividí divides en 2. El primero es B menos A sobre 2, el segundo es B menos A sobre 2 sobre 2, o sea, sobre 4, después B menos A sobre 2 sobre 2 sobre 2, ¿está? Cada vez más chiquito. Cada vez que parto el intervalo en 2, agrego un 2 al denominador. Entonces la longitud... Este te quedaría, perdón, sobre 2 a la n más 1 ahora. Va a ir a lo play. Ah, para el A sub n Claro, más 1, para el... n más 1 sería B menos A sobre 2 a la n más 1. O sea, esto es para todo n mayor o igual que 1. ¿Está? Perdón, ¿por qué esta observación? Ah, porque ahora lo voy a usar, todavía no lo he usado, pero como se me hacen cada vez más chiquititos, voy a utilizar eso de que se me hacen cada vez más chiquititos para meterme en un entorno de continuidad de un cierto punto que se los voy a introducir ahora. ¿Está? Entonces digo, consideremos sea S el supremo de todos los A sub I. ¿Tá? Recuerden que tenemos una sucesión de puntos, igual 1 hasta n, no, perdón, de todos los A sub I, y variando en todos los naturales. Recuerden que nosotros tenemos el intervalo AB, después teníamos que elegir uno de los dos, supongamos que elegimos este. Si elegimos este intervalo, acá voy a tener el A sub 1 y este es el B sub 1. Ahora lo parto de nuevo en dos, supongamos que elegimos este intervalo, entonces este es el A sub 2 y este es el B sub 2. Y ahora sigo, elegimos este es el A sub 3 y este es el B sub 3. Bueno, pero de esa manera, para cada I tenemos un A sub I. Acá está el A sub 1, que es el mismo que el A sub 2, acá está el A sub 3, ¿entienden? O sea, obtenemos un A sub I. En cada paso tenemos el extremo izquierdo del intervalo. Ese subconjunto de A sub I es no vacío y acotado superiormente, obviamente por B, porque todos los A sub I están en el intervalo AB, o sea que tiene supremo. ¿Está? No entendí por qué A1 y A2. Disculpa, no entendí por qué A1 y A2 están en el mismo lugar. O sea, que entiendo que es renombrarlo nomás, pero...
Esto fue un ejemplo, ¿no? Imagínate que en el primer paso nos quedamos con este intervalo, A sub 1, B sub 1, ¿está bien? Lo parto en bien. dos, a la sub 1, B sub 1. Imagínate que el intervalo que me conviene es el de la izquierda. Bueno, entonces el A sub 2 es el mismo que el A sub 1, y el B sub 2 es este. Porque en cada paso vos te quedás con medio intervalo. Hay veces que el extremo coincide. Por ejemplo, imagínate, una cosa que podría pasar es que vos siempre te quedes con el intervalo de la izquierda. Este, siempre te vas quedando con el de la izquierda. En ese caso, el A sub I es siempre A, y A va a ser el supremo de los A sub I. Ah, bien, entendí. Bien. Tomamos el supremo, entonces, de los A sub I. Lo voy a dibujar acá. Este es el S. Es el supremo de los A sub I. ¿Está? ¿Qué hago? ¿Cuál es la idea que tengo que tener acá? ¿Para qué utilizo el supremo? Si estoy acumulado por intervalos, y si los fui descartando en esos intervalos, supuestamente, ¿cómo se llama? Uy, me quedé sin ideas. Si estoy acumulado por... El supremo va a estar acumulado No la sé cómo terminártela. Está bien, pero te digo, en ese punto, ahora yo tengo un punto ya definido en el intervalo AB, que lo construí de esta manera, que como vos decís, es acumulado por intervalitos, donde la diferencia es siempre mayor que epsilon. Porque esa es la propiedad que tienen los A sub n, siempre son mayores o iguales que epsilon, la diferencia entre su máximo y su mínimo. Entonces, ¿qué puedo hacer alrededor del punto S? ¿Qué me conviene mirar? A ver, muchachos, ¿qué harían? La continuidad. Claro, la continuidad. Ahora, para este punto S, estoy en un punto, fijé un punto, voy a tener un delta, ¿está? Entonces, como F es continua en el punto S, que es el supremo, existe un delta tal que si la distancia de X a S es menor a delta, entonces la distancia entre f de X y f de S es menor a epsilon. Eso yo lo sé porque la función es continua en el punto S. Les voy a dibujar ese entorno. Acá tengo el S más delta y acá tengo el S menos delta. ¿Está? Sí o sí, en ese intervalo, si yo agarro cualquier punto, la diferencia entre f de X y f de S es menor a epsilon. ¿No? ¿Puedo decir algo? Capaz. Entonces, como estás acumulado por esos intervalitos chiquititos donde esa propiedad no se cumplía, pero encontraste un intervalo donde sí se cumple. Entonces, si te mueves un poquitito, puedes encontrar uno tan chiquito donde se cumple, pero dijimos que no se cumplía, entonces está, pronto. Absurdo. Acá ya llegué al absurdo, ¿entienden? Lo voy a escribir, pero es tal cual lo que vos decís. Lo dibujo primero y después lo comentamos. Acá hay un intervalo que es tan chiquitito, un n tan grande, que el A sub n, B sub n se mete acá. Si n es suficientemente grande, estos intervalos, fíjense la longitud, A sub n, B menos A sobre 2 a la n, tiende a 0. Entonces, si ese es el supremo, el A sub n se me mete acá, y el B sub n, como es chiquitito, me queda dentro del intervalo S menos delta, S más delta. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el máximo y el mínimo en A sub n y B sub n es mayor a epsilon. Cuando estamos diciendo que cualquier punto que yo agarre acá en este intervalo va a estar a menos de epsilon de f de S. ¿No? Yo no entendí mucho. Bueno, ahora lo escribimos, pero la idea sería... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No podíamos hacer delta tan chico como quisiéramos? No, ojo que este delta que estoy usando acá no es cualquier delta. Es el delta que me da la continuidad de f en el punto S para el valor epsilon.
No lo puedo cambiar yo ahora este. Dado epsilon, existe un delta. Está bien, gracias. Profe, perdón que te corté. ¿Es Dale. continua en ese por hipótesis o porque ya habías dicho que era continua? F es continua en todo el intervalo AB, quiere decir que es continua en todos los puntos del intervalo AB. Ah, está bien, gracias. Y está en el intervalo AB porque es el supremo de los A sub I. Claro, gracias. Bien. Profe, cuando decís que es el supremo de los A sub I, decís, o sea, decís que es el supremo de los intervalos. No, de los extremos izquierdos de los intervalos. Ah, bien, bien, bien. Acordate que los intervalos, para cada n tenemos un intervalo A sub n, B sub n. Me estoy fijando solo el extremo izquierdo y estoy tomando el supremo de todos esos valores. ¿Sí? Bien, bien, bien. Profe, ¿eso qué quiere decir? No entiendo que tomes el supremo de los extremos del izquierdo. Pero no seas malo. Es para aprovechar la propiedad fundamental del supremo. El supremo Ah. es el protagonista del curso de cálculo 1. O sea, ¿cómo que no entendés qué es tomar el supremo? Ah, pero vos tenías un intervalo, ¿no? Cualquiera. Te tomás el izquierdo y harás el supremo de eso. Sí, exactamente. Exactamente, agarro el supremo. Pero mirá por qué, porque me sirve para llegar a un absurdo. Ay. Mirá por qué agarro el supremo de los A sub n, de los A sub I. Porque me sirve para llegar a un absurdo, fue lo que dijo el compañero, porque si vos tenés el supremo de los A sub I, ¿qué quiere decir? Que los A sub I se acumulan sobre ese punto. Tengo intervalitos A sub I que se me están acumulando acá. Puntitos A sub I, perdón, puntitos A sub I. Pero los intervalos A sub I, B sub I son cada vez más chiquitos. Entonces vos estás logrando meter un intervalo chiquito A sub I, B sub I, adentro del intervalo de centro S y radio delta, ¿tá? Y eso es una contradicción, ¿por qué? Porque adentro del intervalo de centro S y radio delta, la función tiene una oscilación que es menor a epsilon por continuidad. Entonces vos no le podés meter un intervalito adentro que tenga oscilación mayor a epsilon. ¿Entendés? No es que se me antoja tomar el supremo de los A sub I. Lo tomo porque llevo una contradicción. Profe, a ver si se puede decir de esta manera. Dado el epsilon que te generó, digamos, que vos te tomaste en un principio para empezar a armar la bipartición, llegaste en un momento a un delta, pero ese delta de la bipartición es menor que el delta de la continuidad, y ahí se halla la contradicción, digamos. Bueno, sí, más o menos, yo no le llamaría delta a todo para no entreverar, o sea, digo, voy partiendo, estoy segura que cuando parto, la longitud es tan chica como quiera, más chica que qué delta lo voy a agarrar, que el delta de la continuidad del punto S. Sí, sí, o sea, ya delta, llamarle Pero como te quiera, digo, ahí es eso, que con- el de la continuidad va a ser un delta mayor que te deja dentro el pedacito, digamos, que no sé, porque ahí me pierdo yo, cuando vos haces ¿cuándo termina la bipartición, digamos? ¿Cuándo? Estoy pensando en algún ejercicio práctico. Nunca, mirá, esto es importante que lo entiendas, nunca termina. ¿Por qué? Si en algún momento termina, que es decir, vos partiste en 2, después en 2, después en 2, y después de 20 veces terminaste, imagínate que vos terminaste, ¿qué quiere decir que terminaste? Que si lo partís una vez más, no podés encontrar un subintervalo que tenga la propiedad que la oscilación sea mayor a epsilon. Eso lo entendí, porque ahí ya queda, digamos, Queda probado el demostrado. Pero entonces, pensando, te insisto, en lo práctico, perdón, que pensando, entonces el delta de la bipartición es un delta que tiende a cero. No, es que la bipartición no tiene delta, ¿me entendés? ¿Por qué me decís el delta de la bipartición? ¿Qué es? Está, capaz que ahí es donde yo me mareé. No hay un delta, es Es agarrar el intervalo, lo parto el en dos. punto S.
Chau. El punto S es lo que te queda, en definitiva, de la bipartición que nunca termina. S es lo que tiene delta. El punto S sí tiene delta. La bipartición no. El punto S tiene delta. ¿Cómo se obtiene el punto S? A partir de la bipartición, tomando el supremo de los extremos izquierdos de los intervalos de la bipartición. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Profe, yo tengo una duda parecida, pero si las biparticiones son, o sea, son infinitas, ¿no? Porque vos siempre vas a poder tomar otra. Entonces, ¿cómo podés tomar el supremo? Eso no me queda claro. Capaz que me estoy confundiendo de qué es, pero como que no tiene sentido. El supremo, cualquier conjunto, aunque tenga infinito, tiene supremo. Si es no vacío y acotado superiormente, tiene supremo, no importa que sea infinito. Todo conjunto. Ah, claro. Sí, yo me estaba confundiendo con otra cosa. Pero claro, gracias. No, supremo existe siempre, es el axioma de completitud. Claro, pero es que yo no veía que estaba acotado, por eso. Ah, por B, está acotado por B. Claro, sí, yo estaba pensando de otra forma, pensaba, no, pero no tiene sentido. Pero claro, sí. La vedette del curso de cálculo 1 es el supremo, o sea, es la existencia del supremo de todos los conjuntos no vacíos y acotados las que permite hacer todos los teoremas, porque esa es la definición de los números reales, o sea, es un continuo, un espacio donde todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo, no hay agujeros ahí, no falta nada. Si acá me faltara este punto S, si no lo puedo sacar de la galera el punto S, no tengo teorema. ¿Tá? Pero el punto S existe porque R es un cuerpo ordenado y completo. ¿Tá? Esa es la base de todo. Toda esta teoría que se llama análisis, o sea, todo el curso del cálculo 1, que es un curso de análisis, depende de que los números reales son completos. No se puede hacer análisis sin la completitud. ¿Tá? Entonces eso es lo básico de lo básico. Tomo el supremo de los A sub I, ese supremo tiene delta. Y acá voy a terminar simplemente de hacer la demostración, escribo el remate, absurdo, 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 porque puedo tomar n suficientemente grande. Acá donde nos moveríamos, B menos A sobre 2 a la N, al costadito de S. Exacto. Acá nos movemos B menos A sobre 2 a la N. Es la longitud de este intervalito que te voy a meter acá dentro del S menos delta, S más delta. Entonces, absurdo, porque puedo tomar n suficientemente grande para que el intervalo A sub n, B sub n quede contenido en el intervalo S menos delta, S más delta. ¿Y por qué es absurdo esto? Porque por lo tanto, existen C y D que pertenecen a A sub n, B sub n, que son el máximo y el mínimo, es decir, que f de C es el mínimo de f restricta a A sub n, B sub n, una función continua en un cerrado tiene máximo y mínimo, f de D es el máximo de f en el intervalo A sub n, B sub n. Y la diferencia entre f de C y f de D, yo sé que es mayor o igual a epsilon. Absurdo, pues C y D están en absurdo, pues la distancia de C a S es menor a delta y también la distancia de D a S es menor a delta. O sea, los dos puntos C y D están a menos de delta de S, ya que la distancia de C es menor a delta. Hay un micro abierto, Josefina.
¿Estará bien eso abierto? A ver si puedo la muteo. Bueno, no puedo acá. Ahí los muteé a todos. Ahí termina la demostración, a ver si se entendió. Yo sé que alrededor del punto S, la diferencia entre el máximo y mínimo es menor a epsilon, porque la diferencia entre cualquiera de dos puntos es menor a epsilon. ¿Cómo llevo una contradicción? Bueno, porque le meto uno de estos intervalitos de la bipartición que se están acumulando, los extremos izquierdos se están acumulando contra S, o sea que si n es suficientemente grande, todo el intervalo queda en el S menos delta, S más delta, como dibujé acá. Y entonces no puede ser que la diferencia entre el máximo y mínimo en A sub n y B sub n sea mayor a epsilon. Esa es la contradicción. ¿Y ese delta sería el mínimo de todos los deltas? ¿O no? No, este delta lo único que cumple es que es el delta de la continuidad en S. Mirá esto acá. Ah, de ese punto en específico, ok. De este punto en específico. Ese es el tema, que para la continuidad es un concepto alrededor de un punto. Entonces, ¿cómo obtenemos ese punto especial que nos sirve para probar el teorema? Bueno, es el supremo de las biparticiones sucesivas del intervalo. ¿Por qué ese es el que me sirve? Por cómo terminé la demostración, que entonces le meto estos intervalitos tan cerca como yo quiera y contradigo la continuidad en el punto S. No tengo que variar el delta es el del punto S. Profe, Sí. vos decís que, o sea, abajo, además a bajarte la parte de absurdo, ahí, vos decís que n puede ser suficientemente grande para que el intervalo quede dentro del supremo menos delta. Eso es lo que no entiendo. ¿No tiene que ser suficientemente chico? No, n es suficientemente grande, mira, te explico por qué. Vos Mientras acordate, vos la longitud, agrandás el n, se la achica la longitud distancia. del intervalo a sub n, b sub n, es b menos a sobre 2 a la n. Entonces, si n es muy grande, la longitud es muy chica. O sea, el intervalo se achica a medida que n se agranda. Ahí Entonces, está. Bien, puedo bien, bien, bien. encontrar n suficientemente grande para que este intervalo quede contenido adentro del intervalo que tiene una longitud delta. Perfecto, profe. Muy tremendo. Tremendo. Profe, capaz que es una pregunta. Lo que yo no termino de entender es que a partir de esta demostración hay un delta que es común a todos los puntos o Sí, solo a ese. me gustó. Voy a rematar la clase con eso. Corolario, se deduce de este lema, corolario, brillante observación, corolario, pero es usando el lema, ¿tá? O sea, se deduce del lema. Si f es continua en AB, ¿tá? Si es continua en un cerrado, para todo epsilon existe un delta tal que si la distancia de x a y es menor a delta, y ahora x y son cualquier punto en el intervalo, entonces la distancia de f de x a f de y es menor a epsilon. Esto es para todo x y en el intervalo. Ahora estoy diciendo lo que vos me estabas planteando, o sea, es el mismo delta para todos los puntos. O sea, si tengo dos puntos a menos de delta, sus imágenes van a ir a menos de epsilon. Quiero que me digas tú la demostración. O sea, ¿por qué ahora, si que tenemos demostrado el lema, ¿tá? ¿Por qué dado epsilon encuentro un delta que sirve para todos los puntos? ¿Para qué ¿Qué es lo que estás segura de obtener? un delta? No, bueno, eso es lo que querés demostrar, pero ¿qué es lo que ya sabes que hay? Dado epsilon, ¿qué es lo que hay? Una partición.
Hay una partición. Ah, claro. Dado epsilon hay una partición, que yo ya sé que el máximo y el mínimo acá es menor a epsilon, acá también, acá bueno, vino constante y acá también. Bueno, ¿cómo encuentro el delta? Que no me importe dónde yo ponga los puntos con tal que estén a menos de delta. La diferencia va a ser menor a epsilon. Vamos a hacer así, esto se los dejo como ejercicio. Lo que hicimos recién, lo de las subparticiones. ¿No? Ah, bueno, no, pero yo decía a partir del lema. Miren, les voy a dejar el ejercicio. Súper bueno. Si demuestran esto, este ejercicio, entendieron todo. Toda la clase de hoy, la de ayer. Pero, profe, o sea, en este caso... Para, ejercicio. Demostrar el corolario. Utilizando el lema, es decir, que admiten el lema como cierto y tienen que demostrar entonces que existe un delta que sirve para todos los puntos. Acá se me borró un i para todo x. Dale, ahora sí preguntame. ¿Había una pregunta por ahí? Yo no iba a hacer una pregunta, pero ahora que quedó el espacio. ¿Esto no es la continuidad uniforme que dicen que no van a dar? Pero no dicen que no le van a incluir este año, ¿eh? No sé, me pareció leer eso. Sí, no lo damos como un tema, es decir, no le defino qué es continuidad uniforme, pero en definitiva lo dimos. O sea, este corolario a veces se lee, si F es continua en AB, entonces es uniformemente continuo. O sea, no quise definir qué es continuidad uniforme, pero ya estamos hablando de eso, sí. Porque, ¿qué es la palabra uniforme ahí? Es que el delta sea uniforme. ¿Qué quiere decir que el delta sea uniforme? Que el delta es el mismo para todos los puntos, no que el delta se me va a cero. O sea, hay un delta uniforme que en todos lados es el mismo. Y otro que es un comentario que no le iba a hacer, pero a mí lo que me pasa a veces es que me resulta menos intuitivo los remates de las demostraciones por absurdo que la hipótesis. Porque hoy cuando te preguntaba, a mí me quedó esa idea, que el delta, o sea, como lo que decías hoy de Velati y eso, vos tenés como dos deltas, no sé, me imaginé como que tenés dos deltas que podía pasar, pero que en realidad no sucede, porque la hipótesis, si la función es continua, no tenés un delta que tiende a cero. Pero como está forzando eso en la demostración por absurdo, me queda esa sensación de que hay un delta que corre más rápido que el otro, no sé cómo explicártelo. Bueno, eso sí, es la demostración por absurdo tiene eso, vos negás la hipótesis y llegás a una contradicción. Vos te decís, bueno, pero negar la hipótesis es antiintuitivo, pero si no, no lo podés demostrar, o sea, no sé si me explico, o sea, la alternativa es decir, es obvio el teorema y no lo demuestro, es obvio. Si la función Está bien, lo que pasa es que mientras, lo que te digo es que para la demostración por absurdo vos además esa bipartición que la puedes hacer tan chico como quieras, suponiendo que la función no es continua, porque es la única forma, no sé, pienso que es la única forma que vos podés llegar a encontrarte un delta que es más chico inclusive que tu bipartición que no termina nunca. Yo estaba pensando en eso también, que pueda llegar a un delta que puede ser más chico incluso que la partición más chica que puedes encontrar. Chiquilines, porque miren, el ejemplo justamente en el video de Velati, el ejemplo de la función es continua. La función es 1 sobre x en el intervalo 0, 1. ¿Tá? Esa es la función. Es continua en todo el intervalo. ¿Tá? Lo que pasa es que el delta se va para 0 a medida que ustedes se acercan al 0. El delta se hace muy pequeñito. Pero ahí, por ejemplo, no estás incluyendo el 0. Y obviamente, si incluyo el 0, si la función es continua en el cerrado, les acabo de probar que el delta no tiende a 0. Está ahí entonces la cuestión, esa función no es continua en el cerrado, por lo tanto no es uniformemente continua, ¿es eso? Exacto, exactamente. Profe. Sí. ¿Le vas a subir un poquito arriba del corolario? Ahí.
Un poquito más abajo. No hay Ahí está, nada. gracias. Una duda, porque en la nota del curso se puede encontrar este lema o no. Porque no lo vi para la clase. No sé si hay alguien que está preguntando, habló muy bajito, no lo escuché. Él preguntó si este lema, creo que preguntó esto, si este lema se puede encontrar en la nota del curso. Sí, está todo. Sí, En las notas del curso debe estar la definición de continuidad uniforme y debe estar probado que una función continua en un cerrado es uniformemente continua. ¿Tá? Es lo mismo, son maneras diferentes de decir la misma cosa. Profe, uniformemente continua dijimos que era un delta para toda la función. Esto Podíamos mismo. elegir. Sí, ya que me lo Bueno. preguntan, se los defino, ¿tá? No. La cosa es que, digamos, no va para el parcial, si se quiere, esta definición. Definición, F es uniformemente continua, en algún intervalo. Esta definición se puede dar en cualquier intervalo de los reales, ¿tá? Es uniformemente continua en un intervalo, sí pasa que para todo épsilon positivo existe un delta positivo, tal que x menos y menor a delta implica f de x menos f de y menor a épsilon para cualquier x e y en el intervalo. Es decir, delta no depende del punto. Esa es la joda de la continuidad uniforme. Delta no depende. Profe, Porque es para todos los puntos del intervalo. profe, una pregunta. Hmm. Si a mí este lema me asegura que puedo encontrar una partición donde todos sus máximos y mínimos distan de epsilon, particularmente, entonces todo entre eso va a distar menos que epsilon, porque si el máximo y el mínimo están a menos de epsilon, Claro. los puntos de medio están a menos de epsilon. Perfecto. Y la distancia de las particiones, ¿no me sirve agarrar la distancia mínima entre las particiones? Claro. Como la partición más chica como delta. Perfecto. Y eso me asegura que ese es mi delta. Te entendí. Tratá de escribirlo formalmente. Más formalmente. ¿Ah? Pero es eso tal cual lo que estás diciendo. Profe, pero ¿cómo partís del lema? O sea, ¿cómo del lema llegas a eso? Ah, bueno, esto es el Lo que dice el ejercicio. compañero. Traten de hacerlo, este es el ejercicio. O sea, esto de acá es a lo que voy. No lo pregunten, digamos, intenten escribirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben esto, o sea, tienen éxito en esta empresa, quiere decir que entendieron todo el teórico desde que terminamos, desde el primer parcial hasta ahora. O sea, si ustedes logran hacer este ejercicio, escribir esta demostración, entendieron todo lo que había que entender desde que recomenzamos la clase hasta ahora. ¿Tá? Es un buen Profe, resumen. y con esto está casi demostrado que es integrable. Es casi, lo terminamos mañana, pero queda, ahora, esto era lo difícil, ¿tá? Si entendieron esto, la clase de mañana es una papita, ¿tá? Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Algo que entendí no va para el parcial. Gracias, chao.